queridos estudiantes del grado sexto. Hoy pues me voy a disponer a explicarles la quincena número 11. Como ustedes saben, nosotros estamos centrados en el tema de materiales. Es muy importante que ustedes conozcan qué materiales se pueden utilizar a nivel industrial y más que cuáles materiales, por qué se utilizan. Llevamos ya rato tocando el tema de las propiedades de la materia, las cuales, como ustedes saben, determinan cómo se comporta un material frente a alguna fuerza o algún elemento externo, un químico, la temperatura, la humedad, en fin. Hoy nos vamos a centrar en la madera. ¿Por qué en la madera? Porque es uno de los más utilizados. Y desde siempre el hombre ha usado la madera para beneficio propio. Entonces es importante que ustedes conozcan las características que tiene este material, las propiedades que él nos ofrece y pues las aplicaciones en las que el hombre aún lo utiliza, siendo uno de los elementos más utilizados a través de la historia. Entonces, en la quincena 11, nosotros vamos a ver parte de la teoría centrado principalmente en las propiedades físico-químicas y mecánicas de la madera. En la quincena 12, que es la siguiente, vamos a ver los tipos de madera y vamos a hacer una actividad práctica de crear nuestro propio papel reciclado. Entonces, ustedes van a traer ese papel, digámoslo así, lístico, y en clase lo acomodamos, ¿vale? Entonces voy a empezar con la explicación de esta quincena, que es la número 11. Primero, vamos a ver como tal qué es la madera. Entonces la madera, pues, desde el inicio de los tiempos siempre ha venido ligada con el desarrollo del hombre. Desde que el hombre empezó a utilizar herramientas, empezó a usar la madera como una de las fuentes principales de su industria. ¿Qué pasó? Cuando el hombre descubrió el fuego, se dio cuenta que la madera era uno de los combustibles más fáciles y que tenía a su disposición de manera inmediata. Luego de ello, también se dio cuenta que podía fabricar diferentes utensilios como armas o como las mismas viviendas. Entonces, de ahí en adelante, el hombre se dio cuenta que era uno de los materiales más fáciles de usar y a su vez que era uno de los materiales que más beneficios le otorgaba, desde los frutos hasta la propia madera para protegerse. Entonces, la madera viene ligada con el desarrollo del hombre desde siempre. Vamos a hablar de las propiedades mecánicas de la madera. ¿Qué tiene la madera en cuanto a propiedades mecánicas? Que tiene una muy buena resistencia. O sea, la madera aguanta mucho. Tanto así que nos permite crear elementos estructurales. O sea, elementos para formar, por ejemplo, viviendas. ¿Qué tipo de elementos? Vigas, soportes. Y dentro de los últimos 100 años que nosotros hemos estado acá sobre este mundo, también hemos utilizado la madera para producir papel. ¿Listo? Antes de eso, se utilizaba con lino y con materiales como el algodón. Pero desde hace más o menos 100 años para acá, la madera se convirtió en el principal elemento para la generación de papel. Esto tiene un lado negativo, puesto que obviamente la tala de árboles se ha venido incrementando con el pasar de los años. Y ustedes saben que los árboles son los que nos ofrecen oxígeno, entonces parte del calentamiento global, del impacto en la contaminación del ambiente ha sido también por la tala de árboles. Entonces, pues, tiene muchas cosas positivas, pero lastimosamente para el impacto ambiental, pues ha sido también un golpe un poco duro. ¿En qué utilizamos nosotros la madera actualmente? Nosotros en este momento utilizamos la madera como fuente principal de combustible. Esto se da principalmente en países con poco desarrollo. O sea, me explico, digamos lo que es en países relativamente pobres
o en municipios o en lugares donde no se puede acceder a sistemas de gas, entonces todavía se utiliza la madera pues como fuente principal de combustible. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que tiene un alto nivel de combustión, o sea, la madera se prende muy fácil desde que esté seca. ¿Qué es lo malo? Que al quemarse libera demasiados gases, lo cual puede ser a futuro tóxico y pues nada beneficioso para la persona que esté con ellos. Eh, Vuelve y juega el impacto ambiental. En los países en que la madera es el centro del combustible, por lo general se ven muchísima tala de árboles. Entonces esto afecta el ecosistema, pero pues tiene un muy buen nivel de combustible, o sea, se quema muy bien la madera. Otro de las características o de las aplicaciones que tiene en este momento la madera es en la construcción. ¿Qué se puede construir con madera? Desde estructuras como casas, hay muchas prefabricadas que se están construyendo en este momento con madera, hasta mueblería, cerramientos como cercas, carpinterías, embarcaciones para los barcos desde que la madera esté sellada, o sea, desde que la madera esté aislada para el agua, funciona muy bien. ¿Listo? Aquí en la presentación que yo les voy a compartir, yo les muestro un pequeño videito donde se evidencia muy bien la utilización de la madera en temas de construcción. Entonces, con ustedes dar clic sobre esta casita en la presentación, los va a llevar al siguiente video. Entonces, en este video se evidencia la construcción de una casa muy bonita, de una casa plena con toda la resistencia que ella merece, hecha en madera. ¿Cuáles son las características? Que las casas hechas en madera son muy económicas, lo cual, pues obviamente para el bolsillo de quien lo hace, pues es bastante benéfico. Entonces, una casa de estas hecha con madera puede salir a mitad de precio o hasta menos de una casa realizada pues en su totalidad con cemento y con ladrillo. Acá tengo un problema con conectividad, pero bueno, ahí ustedes van a poder ver la construcción y las diferentes estructuras que está utilizando este tipo de casitas. Entonces ahí vamos a ver si me lo permite el internet, está un poquito lento. No, bueno, igual ahorita se los comparto. Otro tipo de aplicación es para el papel. Eh, los antiguos, los chinos, fueron uno de los que estuvieron tratando en primera medida el papel. Ellos lo hacían sobre linos, sobre pedazos de tela o sobre elementos realizados con algodón. Pero de un tiempo para acá, el hombre se dio cuenta que la construcción de papel a base de madera era mucho más barata y que el material era mucho más fácil de tratar. Entonces, la fuente principal del papel vienen siendo los árboles. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues con todo este tema que nos envuelve de contaminación, con todo este tema de impacto medioambiental, pues nosotros como seres humanos hemos tenido la necesidad de reciclar. Entonces, el papel también se está reciclando para evitar o para reducir en lo posible la tala de árboles. En la presentación, ustedes también van a tener un videito dando clic sobre estos árboles, donde les voy a mostrar pues cómo es el proceso de elaborar papel a nivel industrial. Entonces ustedes acá van a poder ver todo este proceso, van a poder conocer a mayor profundidad eh, la elaboración de este material pues tan típico para nosotros y pues van a poder entender un poquito más el proceso. Aquí pues voy a aprovechar que cargo un poquito este video. Vamos a ver si me lo permite. No, está muy lento. Listo, entonces también para utilizar derivados del papel.
volviendo al tema. Recuerden, la tendencia en este momento es el reciclaje. Entonces nosotros estamos reutilizando el papel para evitar tala de árboles. ¿Qué les coloco yo acá como nota? Eh, que aunque pues la madera ha venido siendo, digámoslo así, utilizada en menor proporción, eh, lastimosamente sigue siendo uno de los materiales principales para el ser humano. A pesar de que la tala de árboles está en aumento y que tanto gobiernos como diferentes entes tratan de evitar ese uso de la madera como fuente principal, eh, pues la mayoría de países la siguen utilizando. Entonces es algo muy difícil llegar a quitar una fuente energética y una fuente de construcción tan accesible que de un momento a otro llegar a quitarlo es muy difícil. Entonces, a pesar de que han salido plásticos, a pesar de que han salido estructuras también muy económicas y amigables con el ambiente, pues en muchos de los países la madera sigue siendo una fuente principal tanto de energía como de materiales de construcción. Es más por el tema cultural que por otra cosa. ¿Cómo se compone la madera? La madera, para funcionar tan bien como hemos visto, tiene una serie de características físicas. Básicamente, la madera está construida por algo llamado celulosa, en un 60%. También tiene algo llamado lignina, que le da rigidez y la dureza a la madera. También tiene algo llamado resina, algodón, azúcares, taninos, colorantes, alcoholes y alcanfor. ¿Listo? Estos productos son los que uno utiliza a nivel industrial. ¿Cómo se compone la madera? Entonces la madera está compuesta por hidrógeno, por nitrógeno, por carbono y por oxígeno. Esta es la composición química de la madera y en estas proporciones. Carbono tiene un 43%, hidrógeno tiene un 6%, nitrógeno y minerales tiene un 1% y oxígeno tiene un 50%. Por dentro, un árbol tiene las siguientes partes, o esta es la estructura que conforma la madera. En el centro encontramos algo llamado médula. Alrededor, formando anillos, los anillos principales cerca a la médula, está algo llamado duramen. Luego está la albura, el cambium y la corteza. Entonces les voy a empezar a explicar cada uno. Si yo corto mi madera en un tajo transversal, como lo que ustedes ven acá, vamos a encontrar lo siguiente. ¿Qué es la corteza? La corteza es la capa exterior, es lo que recubre el árbol, es la más dura y su función es proteger de las inclemencias del clima. Aparte de eso, la corteza es impermeable, o sea que por más que se moje, ella no va a permitir que toda la humedad traspase al centro del árbol. ¿Listo? El cambio. ¿Qué hace el cambio? El cambio es la zona interior de la madera. ¿Listo? Y es la que se encarga del crecimiento. O sea, cuando el árbol empieza a crecer, lo que aumenta es el cambio. Esto de acá. ¿Listo? La albura es la madera más joven que tiene el árbol. ¿Qué pasa? Tiene mayor cantidad de savia. El problema es que por tener mayor cantidad de savia es más susceptible a que vengan agentes externos y la afecten. Cada vez que el árbol va creciendo, esa madera va evolucionando y se va convirtiendo en madera más dura. ¿Listo? Con la vejez de los árboles, la madera, la albura de su interior se vuelve cada vez más dura. El duramen, que es esta de acá, ¿qué es lo que hace? Eh, Forma los tejidos
ya digamos es cuando los tejidos ya están totalmente desarrollados. Y luego de esto se convierte en albura. Y el núcleo es la parte central, es la parte original del árbol, la más vieja. Está formado por células, pues básicamente que no contienen agua y tiene en su totalidad resina. O sea, esto es como la médula espinal del árbol, esta es la fuente principal del árbol. Si el núcleo o médula se seca, el árbol va a tender a morir. Entonces esas son las partes básicas que tiene la madera. Ahora les voy a empezar a hablar de algunas de las propiedades de la misma. Depende de la especie de árbol o de la especie de madera que nosotros trabajemos, va a tener ciertas características. Lo mismo que les hablaba cuando veíamos las propiedades de la materia. Dependiendo del elemento, él va a tener un comportamiento con respecto a los variantes externos. Entonces, una de las que comparten es la fácil mecanización. Acuérdense que cuando hablamos la quincena pasada de mecanización, decíamos que era transformar un elemento por medio del raspado o la deformación y que esto generaba viruta, entonces, o acerrín. Entonces, la mecanización de la madera es muy evidente. Nosotros podemos transformarla, lo que hacen los carpinteros, lo que hacen los artesanos, en otro elemento por medio de raspado. Dureza y resistencia. Depende de la especie, obviamente, pero por lo general los árboles tienen muy buena resistencia, son muy duros y tienen una característica que es la que les muestro abajo y es la flexibilidad. Aparte de ser resistentes, la madera tiende a ser flexible, o sea, a doblarse sin generar una rotura. ¿Listo? Esa flexibilidad también permite que la madera sea moldeada. Entonces, en algunos momentos, los carpinteros necesitan hacer curva a la madera. Aplican calor o la humedecen y la pueden doblar y deformar el material. Fendabilidad, que es que usted puede agarrar la madera y se puede partir en vetas, o sea, en líneas o en fibras. Es cuando, por ejemplo, ustedes ven en los muñequitos la persona con el hacha cortando la madera. Eso es fendabilidad. O sea, que se puede ir por una línea, por un tajo, se puede partir la madera. Tiene otra característica que es de las más importantes de la madera que se llama higroscopicidad. ¿Qué quiere decir la higroscopicidad? Que la madera puede absorber agua de manera muy buena, pero es fácil que también la elimine. O sea, no solamente absorbe el agua, sino que posteriormente la puede eliminar. Dependiendo de la especie, se dice qué tan fácil o qué tan difícil es absorber y eliminar esta agua. Entonces acá vemos dos imágenes donde están dos troncos de las mismas características, pero una tiene absorbida el agua y el otro ya se liberó de esa agua. Entonces esa es una de las características muy buenas que tiene la madera y le ha funcionado mucho para ayudar al ser humano, por ejemplo, en su transporte por medios fluviales, por el agua. Entonces, por eso es que la madera se utilizaba desde el principio en embarcaciones, por esta característica, absorbía el agua, pero la podía eliminar de manera sencilla. Una de las principales es la combustibilidad. Entonces, la combustibilidad es la capacidad que tiene de quemarse, de arder. ¿Qué pasa? Dependiendo de la especie, se quema más rápido que otras. Entonces el ser humano ha jugado con estas capacidades para generar combustible, desprender calor y aprovechar esas características que en última el ser humano siempre ha necesitado. Tiene algo que es conductividad. Él puede ser conductor o aislante. Si la madera está mojada, él se comporta como un conductor. Acuérdense que eso ya lo habíamos hablado y un elemento conductor es el que permite el paso de la corriente por su cuerpo. Pero si la madera está seca, se puede comportar como un muy buen aislante, o sea que aleja o no deja que la corriente pase por su cuerpo. ¿Qué es lo bueno y lo malo de la madera? Si ustedes se dan cuenta, yo les he descrito en esta quincena
puras características positivas, o sea que la madera siempre ha estado de la mano con el hombre, que la madera se adapta, que la madera es buen combustible, bueno, ahí ya vamos ya cierto ratico tocando este tema, pero hay cosas no tan buenas. Una de ellas es que lastimosamente, como es un ser vivo, lastimosamente se ve afectado por elementos como hongos, se ve afectado por insectos, lo cual pues en última puede dañar una edificación. La madera debe ser tratada previa a su uso y posterior a su uso. Entonces, cada cierto tiempo se tienen que hacer mantenimientos para, por ejemplo, alejar los insectos como termitas que se la pueden comer o, por ejemplo, sellarla con respecto al ambiente. Entonces, si hay una finca como la que les traté de mostrar, pero el video no me ayudó, eh, esa finca pues va a estar a la intemperie. Usted cada cierto tiempo, por ahí cada 3, cada 6 meses, tiene que fumigar muy bien y a su vez tiene que sellar por lo menos una vez al año para que el agua y la humedad no pudra la madera. Entonces eso es lo malo, que si usted se descuida, se le puede dañar la estructura. Otra es la inestabilidad volumétrica. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo del tipo de agua, el volumen puede cambiar. Y el punto negativo, que sería como el vital en este momento, es su impacto negativo al planeta. Lastimosamente, el planeta está en un límite. Y si nosotros seguimos utilizando la madera como fuente principal de construcción o de combustible, pues vamos a afectar y vamos a crear un impacto ambiental negativo demasiado grande. ¿Cuál es la alternativa? La única alternativa es reciclar. Si nosotros queremos seguir utilizando la madera, debemos reciclar la mayoría de sus elementos. Acuérdense que en la guía pasada hablábamos de las 3 R's: reutilizar, reducir y reciclar. Tenemos que aplicar esas 3 R's para poder mantener nuestro ambiente, seguir utilizando papel, seguir utilizando estructuras de madera, pero dentro de lo posible no talar. Entonces, esa es la parte de la quincena número 11. En la quincena número 12 nosotros vamos a ver los tipos de madera y vamos a hacer nuestro papelito, nuestro papel eh, reciclado. Entonces, la quincena 11, la guía de la quincena 11 es esta de acá. ¿Cuál es la primera actividad a cumplir? Ustedes me van a sacar un resumen de la madera y sus propiedades. Hasta acá. ¿Listo? Hasta acá. De tipos de la madera para abajo es otro tema. Eso es lo que vamos a ver en la quincena 12, que tenemos harto trabajo. Vamos a hacer papel reciclable. Entonces, chicos, la primera quincena resumimos esto en su cuaderno y contestamos las siguientes preguntas. ¿Qué es la madera? Describa 5 aplicaciones de la madera que usted conozca. ¿Cuáles partes componen la madera? ¿Y cuáles son las propiedades físicas de la madera? ¿Listo? Esto es lo que me van a tener ustedes que entregar. Entonces, cualquier cosa, ustedes saben que me pueden escribir, me pueden consultar y yo de la mejor manera les trataré de dar solución. Muchas gracias.